Hola, bienvenidos al podcast Educere otra vez. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial que es Joana de la Cruz. Ella acaba de terminar hace poco su máster en Data Science for Public Policy, que es ciencia de datos para políticas públicas, en LSE, en London School of Economics. Y ahora estamos muy felices de tenerla hoy día. Se va a presentar un poquito ella y luego nos va a contar un poco de su historia también. Hola, Jova. Hola Alejandra. Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, como les cuenta Alejandra, yo acabo de terminar hace poco la maestría en ciencia de datos para políticas públicas en la LSI. De hecho, mi programa, soy de la primera cohort, es un programa nuevo que ha creado la LSI, justo un poco por la demanda que existe sobre ciencia de datos, pero para políticas públicas en particular. Tengo ya más de 7 años de experiencia. He estado, antes de la maestría estuve laborando en Perú, en el sector público principalmente. Terminé mi pregrado en economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, mi experiencia básicamente en el sector público ha sido en educación superior, o sea, en general en políticas públicas, pero ya luego mudé particularmente a especializarme en lo que era educación, o sea, políticas educativas, de educación superior en particular. Y bueno, ya luego también estuve trabajando una temporada en UNESCO, pero mi rol principalmente ha sido en equipos de evidencia, equipos de datos y Sí. evidencia. La idea es siempre tratar de brindar la mayor información posible para poder diseñar e implementar políticas basadas en evidencia. Pero Ujú. sí, es un poco el resumen. Súper, gracias, Joa. Y entonces de repente ahora que nos comentaste un poquito de tu máster, ¿cómo fue tu máster? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, primero de repente, ¿cómo fue el proceso para llegar a él, la postulación? Y también un poco respecto a tus clases, ¿no? Si cumplió tus expectativas, si te gustó. Sí, creo que el camino a la maestría es bastante particular para cada uno. En mi caso, yo escuché de la LSI todavía cuando estaba en el pregrado, pero escuchaba principalmente lo que era la maestría en economía, que es por lo general lo que alguien que ha estudiado economía Ujú. en pregrado, pues apunta a estudiar una maestría en economía para luego quizás lanzarse a un doctorado en economía también. Ujú. Pero durante todo mi tiempo de experiencia trabajando en equipos de evidencia y datos, me hizo darme cuenta un poco mi vocación hacia las políticas públicas y hacia este sector en particular, que es la generación de evidencia y datos, más allá de solo la investigación en general, porque claro, evidencia y datos es, Ujú. investigación es una parte de todo este mundo grande y siempre orientado para que alguien lo utilice particularmente, un policymaker utilizando todo lo que tú has generado. Ujú. Entonces, ya luego como resultado de mi experiencia es que empecé a transitar, a buscar otro tipo de maestrías que estén alineados un poco a esa vocación mía. Ujú. Y ahí es donde para mí macheó muy bien lo que era la maestría en ciencia de datos o similares, ¿no? No sé, como datos o analítica o hay, hay una diversidad en ese campo, pero sí. Entonces empecé un poco en esta búsqueda. Estados Unidos tiene programas, o sea, hace ya muchos años atrás ya vienen ofreciendo este tipo de programas, pero uno de los factores en las que para mí era muy importante era también el lugar donde iba a desarrollar mi maestría, no solo la universidad per se, sino también la ciudad, etcétera, etcétera. He ahí que yo decido Europa en sí, UK y la LSI. Lo malo es que la LSI inicialmente no ofrecía mi programa. Yo postulé un año previo a un programa más genérico que era como ciencia de datos nada más, pero ya luego decidí postergar un año la maestría y es que en ese siguiente año que yo postergo, Ujú. él sí crea este programa particular de ciencia de datos para políticas públicas. Para mí fue muy perfecto, era Claro. algo que yo genuinamente estaba buscando, pero que no había oferta, al menos en el lado de Europa. Ujú. Es un programa de 2 años, entonces calzaba bastante con lo que Ujú. yo necesitaba. Y ahí es que yo llegué a un poco a esta maestría en particular. Es una maestría que conecta no solo, o sea, no es solo ciencia de datos, sino tiene también este componente de políticas públicas Mm, súper. que, que conecta muy bien.
O sea, hoy en día creo que se usa mucho ciencia de datos, pero más en el sector privado. Se utiliza Ujú, un montón, todas las empresas privadas utilizan hoy en día este tipo de herramientas, pero el sector público no, es muy poco. Entonces, sí, esta maestría sí te ayuda mucho a ser un poco más innovador, ser más creativo en cómo utilizar este tipo de herramientas en ambientes de políticas públicas. ujú. Wow, súper. Y entonces sí encontraste tu máster súper completo. ¿Cumplió con las expectativas que tenías en mente antes? Eh, sí, cumplió con mis expectativas. Siento que la maestría, al menos de la LSI, es una maestría que no solo se orienta en los hard skills, pero también va para los soft skills. Empuja Ujú. mucho eso. No sé si es algo muy particular de la Escuela de Políticas Públicas de la LSI, que impulsa bastante ese apartado, pero sé que quizás otras universidades ofrecen quizás un poco más de, no sé, más de hard skills en lugar de los soft skills. Entonces, yo creo que depende bastante de las preferencias. En mi caso, con mis preferencias, sí, sí conectó bastante bien, pero sí, yo siempre recomendaría que pregunten a egresados de esos programas en particular para ver exactamente o sea, qué componente es lo que más prioriza ese programa o esa escuela y ver si eso realmente conecta con uno mismo. Claro, gracias, Jova. Y para aplicar a LSI, tú también de repente revisaste varios tipos de becas, luego escogiste alguna. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo cuando estaba postulando a maestrías, para mí, o sea, bueno, viniendo desde Perú, para mí una de las opciones de financiamiento como muy importantes era la beca Bicentenario. Creo que ahora se llama, Ujú. sí, creo que se sigue Sí, llamando beca sí, Bicentenario, seminario, creo que ¿correcto? sí. Sí, era para mí como el financiamiento más importante que podría yo postular porque o sea, vengo de una familia con escasos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, como que he trabajado en el sector público, calzaba bastante bien con el perfil que te pide esta beca en particular. Pero la LSI justo también, como primera cohort, lanza una nueva beca que se llama Ujú. Beca para Servicio Público. Es beca para Ujú. peruanos de servicio Servicio público. público. No está orientado únicamente solo para personas que trabajan en el sector público, sino personas que están interesadas en políticas públicas en general. Ujú. Entonces, creó la LSI esta beca justo cuando yo postulé. Ofrecían para 6 personas, cupos para 6 personas, pero solo un cupo para mi programa. Ajá. Y solo las 5 becas para el resto de programas de la misma escuela. Ujú. Entonces, justo esta beca se lanzó antes que la beca Bicentenario y yo postulé a esta y me dieron los resultados mucho antes de que saliera la beca Bicentenario. Wow. Entonces yo ya tenía como asegurado un poco el financiamiento de ese lado. Entonces para mí la LSI macheó como que al 100% en todo lo que yo buscaba, porque esta beca ni siquiera existía antes, apareció justo Claro. cuando yo estaba postulando. Pero sí, 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 sí. Igual yo siempre recomiendo que tengan siempre diferentes planes. Ujú. Una vez que ya identificaron el programa que quieren estudiar, es ver cuáles son las N alternativas que podrían tomar para poder llevar un programa. Y no solo una universidad en particular, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo que también apuesten a otras universidades a la vez. A varias. Súper, súper, Yoba, que justo con la beca de LSI peruanos y justo que se abrió el programa que necesitabas. Súper. Entonces, Yoba, de repente también no puedes contarnos un poquito ahora de tu vida ya en Londres, ¿no? Después del máster. Yo sé que también estuviste trabajando para LSI. Cuéntanos un poquito de eso como para motivar a la gente que nos escucha. Sí, siento que la vida después del máster es una transición. Considero que todavía sigo en esa transición. Creo que luego de haber estado estudiando full time 2 años Mm. y bueno, estar solo enfocada en eso y luego volver de nuevo a la vida laboral al 100% de nuevo, sí está siendo un poquito de retos para mí. Creo que más bien a mí no me afectó cuando me mudé aquí para estudiar la maestría. Sé que a varias personas sí les choca un poco, a mí no me chocó, pero creo que Mm. más bien este choque está viniendo ahora luego de la maestría, luego de haber Mm. tenido una dinámica fija con la maestría. En la LSI hay demasiados eventos, Mm. no solo académicos, también sociales. Entonces,
tu vida o tu calendario ya está fijo con todos estos eventos que están sucediendo alrededor. Y no solo en la universidad en sí, sino también en Londres como tal, como la ciudad que ofrece muchas cosas. Entonces, más bien ahora, como ya no tengo todo este calendario fijo que tenía por default, que me venía de la maestría, más bien estoy en esa transición. Pero sí, estoy trabajando en la LSI, estoy trabajando en un centro de investigación que se llama Center for Economic Performance. Estoy Ujú. trabajando en un equipo particular que se llama Wellbeing. Estoy haciendo una investigación relacionada al autismo, cómo el servicio que actualmente UK ofrece sobre autismo, o sea, el diagnóstico temprano del autismo a los niños, qué tanto eso impacta los resultados educativos y de salud. Entonces, estamos trabajando en esa investigación. Ya voy trabajando desde febrero, inicios de año. Entonces yo estoy por cumplir un año en ese centro de investigación, pero a la vez también estoy trabajando en otro centro que se llama International Growth Center, que ahí estoy más viendo el lado de ciencia de datos. La idea ahí es un poco eh, impulsar o promover el uso de estas herramientas de ciencia de datos, AI, para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas en países de África. Es como el Wow. foco de este centro. Pero sí, estoy en esa aventura por ahora. Ay, súper completo. Gracias, Joa. Y ya que tú estás ahí, digamos, ya en la cancha viendo todo esto de ciencia de datos, ¿qué le recomendarías a niñas a las que les interesa estas áreas de STEM, ya sea de data, en general STEM? Porque sí, bueno, al menos en el Perú pasan bastante, ¿no? Que normalmente son un poco menos mujeres, cada vez está cambiando, felizmente. Y hay estudios que también a las niñas, cuando les dicen dibuja una científica, ya dibujan niñas, no necesariamente solo varones como antes. ¿Tú cuál crees que es tu perspectiva desde tu área, digamos, ¿no? Sí, yo recomendaría que yo creo que lo ideal es siempre buscar o tener un mentor, a una referencia. No tiene que ser, claro, una referencia muy lejana. Yo creo que funciona mucho mejor cuando uno tiene una referencia mucho más cercana a uno mismo, alguien que tenga más o menos las mismas características de uno, y eso ayuda a impulsar o a no tener estas barreras mentales con las que Ujú. lamentablemente todos crecemos. O sea, si venimos de Perú y sabemos todas estas dinámicas que existen en el Perú todavía, es como muy por default que tienes todas estas limitaciones de qué es lo que una mujer podría hacer en este campo. Yo creo que, al menos en mi caso, he tenido la suerte, cuando empecé a trabajar, tuve la suerte de rodearme justo de mujeres líderes, o sea, en los equipos en los que yo estaba, como la cabeza de todo el equipo era una mujer. Entonces, he tenido mucho esa suerte porque siento que al menos esa barrera, que para mí sí era una barrera hasta el pregrado, porque para mí el pregrado, el rol de la mujer era A. Luego, cuando empecé a trabajar y tuve la suerte de estar en este tipo de espacios, para mí Ujú. eso dejó de ser una barrera o se fue reduciendo. Entonces, he ahí que para mí me ayudó a impulsar bastante y como consolidar mi carrera en este campo. O sea, no tener el miedo saber que estás o sea, rodeada de muchos hombres, no tener el miedo de participar, de ser parte de Ujú. este grupo. Entonces sí, yo considero que es indispensable tener como estos roles o estos modelos, referencias, y yo creo que hoy en día sí lo encuentras. Hay Yo más, creo que sí. quizás hace 10 años atrás no, pero hoy, y sumado con las redes sociales, que es muy fácil ahora encontrar a gente, yo creo que lo encuentras. Y no es necesario que necesariamente sea tu amiga o que tengas que conectar con esa persona. No, basta que sepas que existe, que conozcas su trabajo, que sepas sobre esa persona para que tú también sientes Ujú. que eres parte de ese grupo o que puedes ser parte de ese grupo. Entonces sí, yo creo que hoy en día es bastante sencillo. Por ejemplo, uno de los roles que para mí durante mi experiencia laboral fue
como economista, ella no veía mucho el tema de lo que es ciencia de datos, pero como economista, trabajando en este tipo de cosas de evidencia, era Esther Duflo, la que ganó el premio Nobel de Economía. Eh, Me gustaba saberlo, o sea, saber que ella empoderada, teniendo todo este equipo, teniendo todo este centro de investigación con la que ella cuenta, a mí particularmente me emocionaba mucho saber de que sí, o sea, tenía estos modelos a los que uno podría seguir. Pero sí, yo considero que esa es para mí una de las cosas más importantes. Ay, gracias, yo así, ¿no? Qué importante, como tú dices, tener ejemplos cercanos y de repente no tan cercanos, pero que nos ayudan a hacer camino también. Y de repente ya como curiosidad, ya que el podcast es un poco educativo, em, por ejemplo, cuando tú has trabajado en esta área que nos comentabas relacionada a educación superior, y políticas públicas respecto a esto, ya en tu opinión, de repente, ¿qué crees que como país nos falta respecto a políticas de educación superior, ¿no? Para seguir mejorando en ese sentido. Uy, siento que la pregunta es muy amplia. Siento que en los últimos años hemos retrocedido bastante en todo lo que habíamos avanzado respecto a la reforma universitaria, que si bien no, o sea, creo que ninguna reforma, ninguna cosa necesariamente es 100% perfecta, pero al menos esta reforma nos permitió avanzar en muchos indicadores. O sea, se veía visiblemente lo mucho que habíamos avanzado. Entonces, era innegable que esta reforma, con sus defectos y todos, nos estaban ayudando a mejorar como sector. Y que igual se podría seguir avanzando y de repente mejorar un poco la problemática que tenía quizás un poco esta reforma. Pero luego de los últimos años que ha habido estos cambios drásticos respecto a la reforma, que yo creo que es más la contrarreforma que la reforma, Sí. hemos retrocedido un montón. Entonces, hoy en día yo creo que sí sería muy importante volver a revisarla, porque yo creo que no, o sea, o sea, nos hemos estancado. Sí, o sea, luego de que ya estábamos avanzando, siento que hoy, al menos en educación superior, estamos estancados. No sé si necesariamente retrocediendo como tal, porque yo siento que la reforma sentó muy buenas bases, Sí. eh, pero sí considero que estamos muy estancados, entonces sí considero que es muy necesario volver a revisarla, volver a ver, eh, y quizás, no sé, estas leyes de contrarreforma, ver si se puede modificar o algo, porque sí, no, siento que la calidad, siento que a veces se busca mucho este sueño de tener solo el título universitario. Yo sé que es el sueño de muchas familias, ha sido el sueño de mi familia. Mis padres no terminaron el colegio. O sea, yo con mis hermanos somos primera generación. Era el sueño de mi familia tener un título universitario. Y claro, desde este grupo donde no se conoce mucho qué significa, qué es la universidad, qué es, más allá de que solo ves que, ok, alguien con un título va a tener un poco más de ingresos que alguien que no lo tiene, pero ¿qué significa calidad universitaria? Eso es algo que las familias no lo conocen. En mi familia nadie sabía que San Marcos era una muy buena universidad o no. No, eso lo tuve que averiguar solo porque en mi colegio una profesora estudió ahí y me retó, me dijo, no, si no entras ahí, no, o sea, eres muy buena, Giovanna, como para que no estés en esa universidad. O sea, por cosas del destino, o sea, no, yo en ese entonces no sabía qué significaba calidad universitaria y mis padres tampoco. Entonces, esas familias solo buscan tener un título y sí se entiende mucho esa necesidad de las familias de buscar un título. El problema es que cuando ya tienes el título y si es, no viene este bachiller o este título de una universidad que al menos provee las condiciones mínimas necesarias de calidad, eh, la verdad es que no sirve de mucho. O sea, quizás vas a tener ingresos, pero no muy, o sea, no muy por encima de las personas que no tienen el título. Entonces sí es muy importante. A veces, en general, el Perú ve las políticas como muy de corto plazo, como solo Sí. para apagar el incendio y nada más, pero para mí
las políticas educativas son políticas que uno tiene que ver siempre a largo plazo, porque vas a ver los resultados a largo plazo. La decisión de mi familia de apostar por mi educación universitaria, o sea, recién la vieron 5 años después. Y para una familia de bajos ingresos, de muy, muy bajos ingresos, es un costo de oportunidad muy alto, muy, muy alto. Entonces, sí, al menos si va a ser un costo de oportunidad muy alto, al menos que ese bachiller o que ese título de verdad valga la pena y no simplemente sea un papel. Exacto. Ay, yo va súper. Y yo de repente ya hablando de estos temas educativos, porque también, o sea, igual en educación superior, en universidades nacionales, en general en el Perú tenemos una gran cantidad de población que les llaman los ninis, ¿no? Que todavía no están ni estudiando ni trabajando. Y ahí yo quería preguntarte ya por curiosidad mía también, teniendo, digamos, a otros ejemplos en Latinoamérica, ya sea Argentina, que tiene otro tipo de ingreso, obviamente también su infraestructura es más grande, o de repente otros países latinoamericanos, ¿no? Que son como un poco más similares a nosotros. No necesariamente como copiando y pegando políticas, pero adaptándolas. ¿Tú crees que hay alguna forma relacionada a educación superior de algún país latinoamericano que nos podría servir de alguna manera como inspiración o como ejemplo? ¿O de repente todavía no? Eh, Siento que cada país, o sea, bueno, también cada país responde bastante un poquito a sus condiciones locales, a las características propias de cada país. No sé si imitar necesariamente sea lo más adecuado, pero sí, de hecho, por ejemplo, la reforma universitaria viene un poco de qué es lo que está haciendo los países de la OECD, por Mm. ejemplo. ¿No? Como, o sea, esto de cerrar universitarias no es algo, cerrar universidades, perdón, no es algo nuevo de Perú. De hecho, ya otros países ya habían venido implementando estas reformas universitarias y habían cerrado universidades. Entonces, siempre es bueno buscar siempre, claro, países similares al de nosotros, que tengan más o menos las características sociales, demográficas que tiene Perú y ver qué tipo de políticas se están implementando. Y a la par también ver países de la OECD, por ejemplo, pero claro, siempre con la idea de que estos países tienen otras características respecto a Exacto, Perú, sí. porque a veces se tiene esta creencia de, bueno, si, no sé, Finlandia está haciendo A, Perú también Mm, lo debe de hacer, pero no, o sea, no, tienes la razón. sociedad de Finlandia piensa de una manera muy diferente a la sociedad de Perú. Entonces no podemos simplemente traer políticas por traerlas a Perú. Pero sí, no, yo creo que es un ejercicio de mirar siempre a diversos países. Ujú. Gracias, yo así como tú dices, ¿no? Digamos, continuar lo que se venía trabajando en la reforma universitaria y de repente pensar nuestras propias formas o propias soluciones, también basadas en data, que es la que tenemos y la que esperemos siga habiendo también. Ay, entonces está súper bien. Yo voy de repente ya para finalizar, algún mensaje que tú quisieras dar. Siempre les digo algo así como a la yoba chiquita, pero inspirado a las niñas o jóvenes que te ven a ti y que quisieran tener también un camino como el tuyo. Niños y niñas, pero un poquito más con, digamos, con énfasis a mujeres. Em, ¿Qué podría decir? Em, sí, yo creo que al menos para el contexto de Perú, que bueno, yo vengo de una familia bastante conservadora, de una familia que vino de la zona rural, que tiene ciertas tradiciones, que el rol de la mujer está muy definido. Em, con- para mí, lo clave es tratar de rodearse de diferentes tipos de personas. Creo que a veces solo quedarnos en nuestro círculo familiar no es el mundo, ¿no? Siempre es bueno empezar a rodearse de diferentes círculos. A mí, entrar a la universidad para mí fue una forma también de rodearme de un distinto círculo a lo que ya era mi familia, luego empezar a trabajar otro tipo de círculos. Entonces, sí considero que es bastante clave estar siempre vinculándonos con diferentes tipos de personas para poder saber qué hay más allá, porque creo que sí, a mi niña Giovanna que antes Ujú. que pensó que el rol de la mujer era una cosa completamente distinta, Ujú. no creería dónde está ahora. No, no Claro. creería.
No, porque incluso mi propia familia me decía que una mujer no podría llegar mucho. Entonces sí, yo considero que es súper clave tratar de rodearse y que no, que obviamente hay muchos obstáculos, demasiados. O sea, yo siento que, claro, incluso entre mis condiciones socioeconómicas que las tuve, he tenido también bastante suerte en que de repente tuve padres particulares que pudieron priorizar mi educación, porque pudieron haber optado de mandarme a trabajar en vez de ir al colegio. Entonces, sí he tenido muchas oportunidades, mucha, a lo que le llaman suerte, mucha suerte, a pesar de incluso de mis condiciones. Entonces, sí considero que traten de buscar de nuevo roles, personas cercanas que se parezcan a ti. A mí, yo siento que mis profesores del colegio fueron muy claves para mí, para poder saber que existe un mundo más allá. Para empezar, ¿qué significaba la universidad? Mi hermana, para mí es importante el tema de que siempre alguien antes de ti ya haya avanzado un poco el camino. Yo, por ejemplo, yo Sí. alabo mucho a mi hermana porque mi hermana fue la primera, es mi hermana mayor por 4 años, es la primera en entrar a la universidad. Ella fue la primera en saber qué significaba qué es la universidad. Y yo, gracias a ella, es que supe que se podía hacer eso y supe que se podía apuntar incluso mucho más alto. Entonces, sí es muy importante tener esto. Yo considero, de nuevo, he tenido mucha suerte en tener este tipo de personas a mi alrededor, este soporte, tener a mi hermana que me ayudó, que abrió el camino por mí. Sí, y estar rodeada de diferentes grupos de personas que me ayudaron a entender de que hay muchas más cosas más allá, que obviamente siempre existen estas restricciones económicas, sociales, etcétera, etcétera, de todas maneras, pero yo creo que incluso a pesar de todo eso, al menos hay un espacio para cada uno de nosotros. Ay, gracias, Joa. Otra vez, como te digo, felicitaciones. Gracias por contarnos un poco de tu historia, de tu trabajo, que te admiro un montón y estoy segura que cada persona que va a ver este video igual. Y nada, que obviamente también todo lo que has logrado es gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu dedicación. Así que creo que eres un súper ejemplo para las niñas, mujeres que vean este video, niños o jóvenes que estén interesados en seguir un camino similar al tuyo en data. Así que felicitaciones de nuevo y gracias por tu tiempo. Ay, gracias Alejandra, un gusto estar acá. Gracias, Yoba. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo y sigan a Yoba en redes, ahí vamos a poner también todo el LinkedIn por si también en algún momento están interesados en postular a este máster, en seguir un camino como el de ella. Muchas gracias, Yoba. Entonces ya nos vemos pronto.